Vicente Fox en su campaña para llegar a ser presidente de México se vendió como un santo, literal como un santo, diciendo incluso una persona devota con la Virgen de Guadalupe, haciendo mil mentiras para poder engañar a los mexicanos, pero resulta que Vicente Fox, a pesar de lo que ya sabemos y ya conocemos el tipo de persona que es, aquí les voy a demostrar cuáles fueron los negocios debajo de la mesa, esos negocios en los que incumbe a Marta Sahagún y a sus hijos y por supuesto al expresidente de México. Te platicaré todo esto y más aquí en El Defensor de la Verdad. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Carla Luna, una vez más aquí en El Defensor de la Verdad, como siempre trayéndote las mejores noticias con la mejor información. Y es así como, amigos defensores, como hoy vamos a hablar sobre los negocios que tenía Vicente Fox durante su sexenio. Y no solamente hoy, sí es bien sabido que también Marta Sahagún, su esposa, la ex primera dama, estaba más relacionada en esos negocios pues que el mismo presidente. Ojo, sin quitarle obviamente pues el primer lugar al mismo Vicente Fox. Marta Sahagún junto con sus hijos fueron los principales partícipes dentro de pues los negocios turbios, corrupción que hubo dentro del gobierno. Incluso, déjenles platico, un adelanto sobre esta noticia es que Marta Sahagún ganaba el doble de lo que Vicente Fox llegaba a ganar como presidente. Obviamente porque pues sabíamos que Vicente Fox, siendo pues el mismo mandatario de México, no podía en sí dar la cara y verse tan obvio como para Enrique Peña Nieto, que él sí se vio muy obvio, pero lo hacía todo el trabajo sucio, lo hacía Marta Sahagún junto con sus hijos. Aquí les voy a leer un fragmento de un libro que se llama Fox Negocios bajo la sombra del poder. Y así es, bajo la sombra del poder, porque como sabemos, era el presidente de México y es bien sabido que en este país, con que seas presidente y te hayas enriquecido de manera que nadie se tenga idea, que sea de manera ilícita, no se le puede investigar. Obviamente ya mucho después salió a la luz todo ese acto de corrupción, todos esos negocios ilícitos que tenían, que les voy a platicar aquí a continuación. Aquí tenemos en esta nota que ustedes van a ver, dice que el libro de la semana es de siempre.mx, Fox Negocios a la sombra del poder. Nos platica el misterio de los millones. Aquí le voy a acercar para que ustedes también tengan la oportunidad de leer junto conmigo, porque en realidad sí es mucha información, pero es muy importante que ustedes la escuchen porque literal nos está redactando cómo es que nos robaron en nuestra cara ilegalmente, obviamente, como si Vicente Fox, por más que se quiso ver como el presidente más austero, el presidente que estaba con el pueblo, el presidente católico, porque hasta con la Virgencita iba, este hombre era todo un doble cara porque sí nos robó mucho dinero. Aquí tenemos que fue el misterio de los millones, nos dice que más de $500 million en un solo día fue lo que había recibido la esposa del presidente de México el 14 de julio del 2006. Esto fue en 2 traspasos realizados a la cuenta que ustedes tienen aquí en pantalla de Banorte. El malogrado sexenio del cambio estatal en su último tramo y Vicente Fox enfrentaba una luz de acusaciones de corrupción que involucraban a su pareja, que es Marta Sahagún, y apenas 2 semanas antes se habían efectuado los comicios en los que el candidato panista Felipe Calderón Hinojosa había sido electo después de Vicente Fox, con un margen mínimo frente a nuestro presidente actual, Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que incluso sabíamos que eso había sido como parte de un fraude, porque fue un fraude, la había ganado López Obrador, pero pues claro que se la dieron a Felipe Calderón porque no les convenía que este fuera presidente. Nos dice que mientras el país estaba en un debate sobre la legalidad de la elección, Sahagún recibió un par de transferencias en una cuenta bancaria que compartía con su hijo, Fernando Briviesca Sahagún, y que juntos sumaron la cantidad que ustedes van a escuchar a continuación, 6,63,000 pesos. Al tipo de cambio de aquellos días, que era 10.90 pesos, los traspasos equivalían a $5,560,000. Una pequeña fortuna que nunca, obviamente, fue reportada en la declaración patrimonial de la autonombrada pareja presidencial.
Obviamente no van a declarar toda esta cantidad de dinero que recibieron, pues porque sabían que iban a hacer las investigaciones. Las sospechas de corrupción se acentuaron cuando brotó el origen de ese dinero que correspondía a utilidades que el grupo Estrella Blanca le reportaba cada mes al hijo menor de Sagún y que éste compartía con su mamá en una cuenta pues de ambos, ¿no? Nos dice que en realidad eran apenas una pequeña porción de las millonarias ganancias que obtuvo el sexenio, pues la cuenta en la que Marta y su hijo eran cotitulares recibió depósitos por 12.315.000 pesos en tan solo entre el 2005 y 2006. En tan solo un año recibieron esta cantidad de dinero. La mayor parte, según esto, proveniente de la empresa transportista que había sido favorecida con multimillonarios contratos gubernamentales, obviamente las licitaciones, que el hijastro de un mandatario esté metido en negocios que no tienen nada de ilegal según esto, pero sí representa un conflicto de intereses que estas operaciones comerciales les haga con un proveedor del gobierno. ¿Por qué? Porque la empresa obviamente tenía favoritismo al ser familiar de un participante, de un político, de un funcionario. Por lo tanto, sí puede ser como de manera ilegal porque tenía el favoritismo. Es un ejemplo. Nos dice que durante el sexenio foxista abundaron las transferencias misteriosas de un origen desconocido a 5 cuentas bancarias de la ex primera dama. La señora recibía por distintas vías el doble de dinero que el sueldo de su marido. ¿Cómo lo ven? Obviamente no se lo quedó ella nada más, pues claro que todo era un trato entre Marta Sagún y Vicente Fox, porque al final de cuentas pues eran esposos y entre los dos hubo ese chanchullo. Dice que por cada peso que Fox ganó como presidente, Marta cobró al menos otros 2 pesos por estos conceptos tan variados como donativos, herencias, rentas, préstamos, utilidades y transferencias. Ese dinero jamás fue declarado en el patrimonio de la pareja. Al menos eso es lo que se descubrió un grupo de auditores cuando se metieron a revisar con lupa los bienes de Vicente Fox y de su esposa. Las declaraciones patrimoniales con información aportada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los investigadores, ahí les va, descubrieron inconsistencias por esta cantidad de dinero. Serían 27.881.694 pesos con 97 centavos, equivalente a 2,5 millones de dólares al promedio cambiario de aquellos días. Nos cuenta aquí mismo que el 90% de ese dinero había sido depositado o transferido a favor de Marta en sucursales de Banorte, Inbursa, BBVA Bancomer y Banamex, y el otro 10% en 2 cuentas a nombre de Vicente Fox. ¿Qué nos está diciendo esto? Que tanto dinero sin declarar obviamente despertó pues muchas sospechas, porque cómo es posible, de dónde sacaban tanto dinero. Dice que el origen de esos recursos derivó al paso de los días en una investigación por probablemente presuntos ilícitos cometidos por Vicente Fox durante su mandato. Ahora sí que yo pensaba que Enrique Peña Nieto era de los más corruptos, al parecer, pues fue más inteligente Vicente Fox, porque hasta ahorita nos estamos dando cuenta. Ya lo sabíamos, pero las investigaciones no se habían dado. ¿Por qué? Porque la que llevó todo ese gobierno, todo ese pues corrupción fue la esposa, Marta Sagún. Enrique Peña Nieto fue literal Enrique Peña Nieto. La gaviota también robó, pero pues la gaviota todavía ni siquiera sabemos qué onda con ella. Dice que la amenaza latente de ir a la cárcel, él, su esposa o ambos, llevó a Vicente a negociar con el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien ha mantenido vigente la averiguación previa durante todo el sexenio. ¿A qué va con esto que acabo de leer? Quiere decir que Vicente Fox, al verse ya amenazado con que ya lo estaban investigando, con que ya sabían de dónde venía todo ese dinero, pues ¿qué creen que hizo el expresidente de México? Obviamente hizo todo un trato con el PRI. Por eso mismo, anteriormente les había hablado sobre que ya el PAN estaba buscando a Vicente Fox, pero Vicente Fox estaba metido y tratado con el PRI para que no lo investigaran. ¿Por qué? Porque cuando estaba Felipe Calderón, pues él se sintió traicionado por Felipe Calderón, porque en ese sexenio fue la investigación y dijo, el PRI va a regresar a la presidencia, fue lo que dijo Vicente Fox, y no lo dijo como amenazando a Felipe Calderón, sino porque él sabía que Enrique Peña Nieto iba a regresar y él sabía que regresando Peña Nieto, su investigación se iba a tapar totalmente, que hasta la fecha ni siquiera se le han levantado cargos por tanto enriquecimiento ilícito. Así como lo escuchan, todo ya estaba planeado que Enrique Peña Nieto ganara y estaba planeado que Vicente Fox no se le investigara. Aquí incluso tenemos pues sí que hizo un trato con Enrique Peña Nieto. Ustedes mismos si quieren seguirlo leyendo, aquí está la fuente de información, porque en realidad
Sí es algo muy, muy interesante. Tenemos que incluso hizo el Pacto de San Cristóbal, que fue lo que dijo, que estaba comentando. El PRI regresará a Los Pinos, anticipó Vicente Fox el sábado 25 de septiembre del 2010, en una entrevista con el diario Universal. Y decía pues eso mismo, amenazando a Felipe Calderón como de que pues el PAN ya no va a regresar y el PRI me basta para mí la investigación que se tiene pues en contra de él. Y amigos, los invito a que chequen totalmente y terminen de leer este fragmento porque la verdad es que sí es muy interesante y realmente se puede ver cómo Vicente Fox y su esposa nos robaron en la cara y se hicieron multimillonarios gracias al gobierno pues de México, como siempre, como sabemos, ¿no? Pero bueno amigos, toda la información que les tengo por el video de hoy. Si les gustó, denle like, pongan en los comentarios todo lo que ustedes opinen. Ya saben que me encanta verlos y leerlos. Mi nombre es Carla Luna para el Defensor de la Verdad y recuerden que la verdad nos hará libres.